Como no me puedo relajar en 1 o 2 días, entonces tomo un antirrelajante. Como no me puedo dormir o tengo problemas de insomnio en una semana, señores, yo tengo problemas de insomnio, en una semana, 2 días, entonces tomo ansiolítico. Evidentemente sí, hay medicinas alternativas que son muy buenas para resolver cosas puntuales, no hacernos dependientes de la medicina, sino practicar más la catarsis, hacer este vómito verbal, hablar de lo que nos pasa, cuál es la inquietud que tenemos, qué es lo que nos avergüenza que no nos atrevemos a decir. No todo se lo podemos contar a nuestros amigos, a nuestra pareja, a nuestros familiares. A veces es necesario tener un extraño enfrente, imparcial, que no nos esté aconsejando, que no nos esté indicando nada, sino que simplemente nos escuche. Bienvenidos a la charla semanal de Conversaciones contigo. El tema de hoy es: deja de tomar tantas medicinas, habla más, exprésate más. Voy a dejar claro desde un principio que no me refiero a las personas que tienen una condición de enfermedad mental. Esto es un tema aparte. Me estoy refiriendo a la vida cotidiana que tenemos, los desafíos normales que tenemos, los problemas normales que tenemos, las situaciones que hay que confrontar que tenemos. Entonces, dejando esto claro, evidentemente voy a exceptuar todas las personas que necesiten algún tipo de medicina y de tratamiento especial por su condición mental. Entonces, vengamos nosotros a nuestra realidad. ¿Por qué tomas tantas medicinas? Es la pregunta, ¿no? ¿Qué tanta contractura tienes? ¿Qué tanto dolor de cabeza tienes? ¿Qué tanto dolor de estómago tienes? ¿Realmente estás notando por qué estás tomando tantas medicinas? ¿Por qué tomas ansiolíticos, por ejemplo, si haces la práctica de dormir por sí sola? Pero no me voy a detener acá, porque el tema de no tomar tantas medicinas y hablar más obedece a un solo punto, y es la necesidad que tenemos de dialogar, de hablar, de conversar con nosotros mismos. Es un diálogo que poco se practica. Se llama catarsis. Catarsis es un proceso lo voy a explicar de una manera muy grotesca, me van a disculpar, pero es como la forma más ejemplificante que tengo. Catarsis es vomitar, devolver verbalmente todo lo que tenemos entre la mente, los sentimientos, las emociones, la experiencia, esa toxicidad interna que tenemos y que nos genera tantas complicaciones en la vida. Es necesario sacarlas, y eso no se saca evidentemente tomándose una pastilla. Eso se saca hablando, vomitando, exteriorizando, conversando. El proceso de catarsis es un proceso de introspección. Cuando la catarsis es tomada desde un punto de vista serio, permanente y constante, digamos que uno se engancha a esta necesidad que tenemos cada vez más de hablar y que no se escuchen. ¿Por qué catarsis se diferencia? Hola, Mel. Catarsis se diferencia de esa conversación que tenemos entre amigas, esa conversación que tenemos entre parejas, esa conversación que tenemos entre familiares. Este es un tipo de diálogo y de comunicación que es muy saludable, pero la catarsis obedece a otro escenario, a otro espacio, ese que es muy propio y que no está sujeto ni a condiciones, ni a juzgamientos, ni a señalamiento, empezando por nosotros mismos. El diálogo interno que debemos empezar a desarrollar y que nos debemos acostumbrar a desarrollar, digamos que es un medio, es una herramienta que tenemos para empezar a higienizarnos un poco más y darnos cuenta de qué manera estamos pensando, de qué forma estamos viviendo y cuál es el descontento que tenemos en nuestras vidas. Pero no me quiero perder de hilo, yo tengo acá mi chuleta para no salirme. Imagínense que ustedes se fueron por 20 años de viaje y dejaron su casa encerrada. Nadie entró, nadie la limpió, nadie hizo nada. Y cuando ustedes regresan, para poder habitarla, tienen que higienizar la casa, tienen que limpiarla, tienen que sacar el polvo, tienen que sacar todo lo que pueda tener dentro. Ok. Esta es la experiencia, esta es la sensación que viven los participantes en conversaciones cuando dicen lo aliviados que se sienten a hacer catarsis. Señores, nos mudamos de distinta manera y nos vamos de vacaciones de distintas maneras. Nos vamos de vacaciones al trabajo, nos postergamos, nos vamos de vacaciones por la familia, nos vamos de vacaciones por la pareja, nos vamos de vacaciones con los vecinos, nos vamos de vacaciones con los otros, nos vamos de vacaciones con los compromisos. Y en realidad, cuando regresamos a habitar nuestra casa, que es esta que está acá, la encontramos sucia. Entonces, claro, ¿cómo nosotros podemos regresar a nuestra casa si está sucia? Es necesario higienizarla. Y aquí es donde comienza el conflicto de muchas personas.
Después que nosotros nos mudamos y salimos de nuestra propia vida para pertenecer a la vida de otros, lo que hacemos es abandonar nuestra casa principal, nuestro imperio interior, nuestra fuente de energía real y cierta. Hay muchos ejemplos que pudiera dar en este caso, como las hipotecas emocionales, por ejemplo, cuando cedemos todo a un novio, a una pareja, a un amor que tenemos y nos quedamos vacíos. No me voy a detener en este tema porque sería otra charla, pero es un poco para traer, ¿no?, el punto de una manera mucho más clara del tema de la catarsis y de qué implica cuando nos mudamos y tratamos de regresar a nuestra casa y está sucia, no podemos entrar. Entonces comienzan esos sismos emocionales y personales, empezamos a tener contractura, tenemos mucho dolor de cabeza, no sabemos por qué, empezamos a tener problemas con el estómago, no sabemos por qué, empezamos a tener problemas en nuestro organismo físicamente, no sabemos por qué, pero si yo soy deportista, pero si yo soy saludable, pero si yo como... Claro, el tema es que lo que está sucio requiere otro tipo de tratamiento y de proceso. Para las personas que se están uniendo, no me estoy refiriendo a las personas que tienen enfermedades mentales, me refiero a la vida cotidiana que tenemos, por favor. El tema de las enfermedades mentales para mí es sumamente delicado y respetado. Me estoy refiriendo a que no es una depresión, es una tristeza. No es ansiedad, es que estás un poco nervioso. A eso me refiero, porque he escuchado con mucho asombro últimamente que la gente asocia muy rápido el tema de la ansiedad y la depresión. Y la ansiedad y la depresión son enfermedades muy serias. Entonces, estamos tristes, pero no estamos deprimidos. Entonces, dejemos de darle la connotación de depresión a una tristeza que podemos pasar en muchas fases de nuestra vida y tratarla como tal, ¿no? Voy a leerles algo que me parece interesante, ¿no? Eh, cuando, cuando después que tú regresas de viaje e intentas habitar tu casa y está sucia, el tema es por dónde comienzo a limpiarla. Entonces aquí empiezan los procesos de desesperación de las personas. Como no sé por dónde empezar, trato de hacer lo más rápido que pueda o trato de hacerlo completamente. Como no me puedo relajar en 1 o 2 días, entonces tomo un antirrelajante. Como no me puedo dormir o tengo problemas de insomnio en una semana, señores, yo tengo problemas de insomnio, en una semana, 2 días, entonces tomo ansiolítico. Evidentemente sí, hay medicinas alternativas que son muy buenas para resolver cosas puntuales, no hacernos dependientes de la medicina, sino practicar más la catarsis, hacer este vómito verbal, hablar de lo que nos pasa, cuál es la inquietud que tenemos, qué es lo que nos avergüenza que no nos atrevemos a decir. No todo se lo podemos contar a nuestros amigos, a nuestra pareja, a nuestros familiares. A veces es necesario tener un extraño enfrente, imparcial, que no nos esté aconsejando, que no nos esté indicando nada, sino que simplemente nos escuches. Entonces, el tema de la catarsis y de vomitar de forma libre y sin límites es extraordinariamente potente, extraordinario. Después que tú llegas a tu casa de vacación y la limpias y la habitas, no hay nada más placentero que ver tu casa limpia y que huela bien. Ahora, en este punto, no quieres que nadie entre para que no la vuelva a ensuciar. Entonces pasa lo mismo con el tema de catarsis. Después que las personas hacen los procesos de introspección y catárticos necesarios para desahogar y drenar todo esto que tienen, se sienten tan descargados, se sienten tan aliviados que no quieren que nadie vuelva a entrar a perturbar. Y es la experiencia única que se vive cuando una persona hace un proceso de autoconocimiento, un proceso de exploración, un proceso de revisión interior, a ver qué es lo que me está pasando. ¿Por dónde empiezo, Andreíca? Empieza por hablar. Los ansiolíticos que estés tomando, las pastillas que puedas estar tomando, por lo que sea, velas gestionando, pero habla más, calla menos. Habla de ti, de lo que te pasa, de eso que te da vergüenza. Vomítalo. En el momento en que lo devuelvas, en el momento en que hagas este vómito verbal, el alivio es tan indescriptible que las personas tienen la sensación de que solucionaron un problema, pero en realidad no han solucionado nada. Lo que están haciendo es sacar. Imagínense que tenemos una infección, pero para poder curar esa infección hay que extirparla. Lo que más cuesta es extirparla, porque en el proceso de catarsis no hay pastilla que te diga lo que tienes que decir. El proceso de catarsis es un parto.
Es hablar, hablar, hablar e ir descargando todo lo que tienes dentro, en el orden que tú puedas, en el orden en que quieras. Ahora les voy a leer cuáles serían algunas de las herramientas sugeridas para hacer catarsis, pero no quería ir directo a las herramientas sin antes explicar la importancia que tiene hacer este vómito verbal, este sincericidio que tenemos por dentro, para poder llegar a la siguiente fase, que es la fase de la acción. Porque la pregunta que me hacen muchas personas es, bueno, Andreika, ¿cómo hago, no? ¿Cómo lo hago sola? Es lo importante. Porque acompañado puede ser dirigido, sí, pero el tema es que el proceso catártico deberías acostumbrarlo a hacer sola una vez que aprendes. Y la verdad es, digamos que es bastante digerible. Yo no voy a hablar de sencillo porque evidentemente hay personas que les cuesta más este diálogo interior que a otras. Una vez que tú te propongas hacer catarsis y ubiques a un interlocutor para hacerlo válido, un terapeuta, lo que sea, para que hables y no pares de hablar y que no te digan lo que tienes que hacer, que no te juzguen, que no sientas culpa, ¿sabes? O sea, esa libertad que tienes que tener para hablar es lo que produce verdaderamente la descarga. Porque si hablamos con límites, si hablamos con culpa, si hablamos con vergüenza, si hablamos con pena, si hablamos con reserva, realmente no estamos haciendo catarsis. El proceso de catarsis es total. Digamos que no ocurre de un momento a otro, ¿sí? Pero en la medida en que va ocurriendo, hay que seguir descargando. Y ahí nos empezamos a dar cuenta cuán intoxicados estamos o estábamos. Y nos empezamos a dar cuenta que en realidad yo no necesitaba un ansiolítico, yo no necesitaba un relajante, yo lo que necesitaba era hablar. Solo eso, que alguien me escuche, que no me juzguen, que no me des consejos, solo lo que quiero es hablar. En una oportunidad hice una publicación y me sorprendió muchísimo, porque lo que hice fue un testeo a ver qué pasaba. Y la pregunta era, ¿necesitas hablar? Yo te quiero escuchar. Señores, pasó más de 500 mensajes de las personas que necesitaban hablar, pero no que necesitaban hablar, perdón, es que necesitaban ser escuchados, escuchadas, sin consejos. O sea, necesito decir lo que me pasa, lo que siento, aunque lo que esté sintiendo esté mal, aun cuando lo que esté hablando esté mal, pero yo necesito sacarlo. Porque una vez que nosotros lo sacamos, evidentemente, las personas pueden comprender lo que les está pasando, pero no terminan de entender todo el contexto, sino hasta que lo colocan sobre la mesa. Pero el colocar sobre la mesa es lo de menos. Es escucharse, porque el proceso de catarsis tiene ese efecto. Es como se aconseja escribir, ahorita lo voy a colocar, se aconseja escribir. ¿Por qué escribir y no hablar? Bueno, son métodos diferentes. ¿Qué pasa? Cuando tú escribes, tu catarsis tiene que ir con lentitud, digamos, porque la velocidad que tiene tu cerebro no es la misma velocidad que tiene tu mano, no es la misma velocidad que tienen tus manos en la computadora. Entonces, escribir, ¿por qué es aconsejable? Porque te ralentiza el proceso. Me estoy adelantando, pero tiene que ver con todo esto. Entonces, catarsis es un vómito verbal de todo lo que tenemos dentro. Catarsis es igual a drenar la intoxicación que tenemos dentro, intoxicación sentimental, intoxicación emocional, intoxicación personal, lo que sea que tenemos dentro. ¿Con quién se debe hacer? Con una persona imparcial, que no te juzgue, que no te condene, que no te haga sentir culpable, porque cuando una persona hace catarsis es porque realmente ya necesita soltar. El método socrático habla del parto del pensamiento, ¿no? Cuando hacemos catarsis y buscamos qué es verdad y qué es mentira, lo que hacemos es un parto. O sea, ya parí todo esto, ya saqué todo esto y el resultado es esto. Entonces, Andreika, me liberé. Realmente lo que me estaba pasando es esto. Ya no tengo necesidad de tomar tantas pastillas. Ya no tengo necesidad de tomar pastillas. Ya sé cómo administrar mis pastillas. ¿Sí? Las medicinas. No es que estoy en contra de las medicinas, pero controladas. En España hay una figura legal que se llama el recetador social. Y cuando las personas van al médico, el médico examina e indica, esta persona no necesita pastilla, esta persona necesita es compañía.
Esta persona no necesita este relajante, esta persona lo que necesita es hablar. Esta persona no necesita. Entonces, esta figura es muy interesante. De hecho, algunos participantes médicos que tengo en México lo están haciendo con sus pacientes. Porque evidentemente la ciencia es muy importante, pero nuestra evolución interna, nuestra relajación interna también lo es. Entonces, auxiliándonos de estas dos herramientas, que es la ciencia y nuestra propia calma que podamos desarrollar y el propio proceso que podamos generar, también. En este sentido, evidentemente, cuando tenemos insomnio tomamos pastillas, pero no es la primera opción que tengo, porque lo que necesito es tapar lo que me está pasando dentro, esta inquietud que tengo dentro. El proceso de catarsis es un proceso de introspección, sí, obligatoriamente. Es un proceso de introspección que en la medida en que la persona siente la necesidad de hablar y de desahogar toda esta intoxicación, mientras más habla, más necesidad tiene de seguir hablando, porque se empieza a dar cuenta que lo que está es higienizando esa casa que abandonó por 20 años, porque se mudó, se fue de vacación con la pareja, con la familia, con los vecinos, con el trabajo, con los compromisos, con el hacer. Entonces, claro, está regresando a su casa, necesita higienizarla para poderla habitar. Hablar sin límites ni juzgamiento nos ayudan a drenar todo aquello que necesita salir. Es como depurar una intoxicación de información que almacenamos e infecta nuestro interior, ocasionando un cuadro peligroso de salud personal. Claro, de aquí es que vienen las contracturas, el problema de estómago, los dolores de cabeza, los dolores de cabeza, perdón, los dolores musculares, hay algunas enfermedades autoinmunes que también tienen que ver con estas cosas que nosotros reprimimos y que dejamos, y el cuerpo de alguna manera estalla, de alguna forma, de alguna manera se manifiesta, ¿no? Es necesario que procuremos cada vez más tener espacios o personas que nos ayuden y orienten a drenar lo que llevamos dentro y necesita salir. Yo diría que creo que sería como generalizado para todos. Digamos que el hablar y escucharte, el drenar, no interfiere con cualquier otro tratamiento que puedas usar en cualquier condición. Es decir, no es contraproducente, es totalmente lo contrario. Es desahogar todo y así ayudas a que todo lo que pueda necesitar tu cuerpo lo digiera mejor, sin abusar. Por esto es necesario, existen muchas dinámicas que puedes utilizar para hacer catarsis. Yo solamente te voy a indicar 3. De estas 3, tomas la que quieras, desecha las otras, deséchalas todas, tómalas todas, como quieras. Yo conozco solo 3 dinámicas que son absolutamente efectivas. Las he implementado conmigo misma, pero como yo no soy dueña de la verdad, tengo 7 años implementándolas con muchos participantes, todo de forma orgánica, nada impuesto, nada es rígido, nada es absolutamente... todo es adaptado a las realidades, a la estructura de personalidad, a la forma de vida que tiene cada persona. Hay algunas personas que no pueden hacer ninguna de las 3, hay personas que toman una, hay personas que toman 3, como quieran. Yo les voy a mencionar las 3 que he testeado y que efectivamente es muy funcional. Primero, la escritura. La escritura para mí es la reina de todas las herramientas de ayuda, de crecimiento personal. Es decir, entiendo que muchas personas, algunas personas y muchas, me he topado con muchas, no les gusta escribir, no tienen esa cosa por la escritura, ¿no? O si no, Andrica, lo escribo en computadora. Particularmente yo escribo a mano, porque me gusta lo que sale escribiendo a mano. Estuve estudiando a una psiquiatra y ella mencionaba más o menos cuál era la diferencia entre la escritura a mano y la escritura en computadora. Yo no lo sabía. Es algo que yo hacía porque lo hacía yo de forma orgánica, pero no sabía cómo. A mis participantes no los obligo absolutamente a nada. Les refiero y ellos deciden y escogen de qué manera lo hacen, cómo lo hacen, si lo hacen y en qué momento lo hacen. No hay forma de que no funcione el tema de la escritura. ¿Por qué? Porque lo mencioné hace rato, cuando uno escribe no puede ir a la velocidad del cerebro y de los pensamientos, pero cuando uno habla así, tú envías un mensaje por WhatsApp y las personas no te quieren escuchar lentamente porque les da de todo, porque el audio dura 1 minuto, que es demasiado, y te colocan en 2.5, ¿no? Nosotros no podemos colocar a nuestra mano en 2.5.
Ese es el tema. Entonces, obligatoriamente, cuando hacemos cuando utilizamos este tipo de herramientas, necesariamente hay que ralentizar. ¿Por qué? Porque lo que te va dictando la mente, para traducirlo tu mano al papel o a la computadora, tiene que ser a un ritmo, al ritmo que vaya a tus manos. ¿No? No puede ser al mismo tipo de aceleramiento. Entonces, para mí es una herramienta excelente. ¿Por qué? Porque tienes que obedecer cómo tu mano escribe y la forma en que las ideas quieren salir. Eso es otra cosa, que cuando escribimos, las ideas todas quieren salir cuando nos abrimos para escribir y para expresarnos, pero no todas las ideas pueden salir en el mismo orden, en el mismo momento, sino en el orden en que vayas tú filtrando. Entonces, de manera inconsciente, científicamente no sé cómo se puede traducir esto, pero de manera inconsciente, tu orden de ideas lo va dictando la misma necesidad que tienes tú de descargar. ¿Sí? Hay una dinámica que yo le sugiero a mis participantes, que es escribir cartas. Escribe una carta a el perdón, escríbele una carta a tu niño, escríbele una carta a tu madre, escríbele una carta a la responsabilidad, escríbele una carta a la aceptación, escríbele una carta a las limitaciones, ¿no? Escribir cartas. ¿Qué pasa con la escritura de cartas? Que nadie le escribe una carta a la responsabilidad, por ejemplo. Entonces allí lo que hacemos es cambiar el chip que tenemos en el cerebro, porque el concepto de cartas para el común de las personas es escribir cartas de amor, escribir cartas dirigidas a una persona en particular. No nos escribimos cartas a nosotros mismos, no le escribimos cartas a nuestras emociones, no le escribimos cartas a nuestras experiencias. Entonces ya allí, cuando se rompe el patrón, nos obligamos a tener que hacer algo totalmente diferente y lo que sale, les digo, es extraordinario. Extraordinario. Los participantes se quedan anonadados luego que leen la carta pasados 2 días con lo que ven, con lo que hacen. La primera entonces es la escritura, como estoy hablando de las herramientas referidas para desarrollar el proceso de catarsis por uno mismo. La segunda es conversar, la conversación libre. Conversar libremente y sin juzgamiento. Esta dinámica debe hacerse con extraños que sepan orientar una correcta conversación sin entorpecer la fluidez natural del proceso. ¿Qué pasa cuando nosotros conversamos con nosotros mismos? No podemos hacer trampas, eventualmente. Entonces, las personas que quieran desarrollar esta herramienta, le aconsejo primero que mire referencias o que busquen algún tipo de elemento que le dé indicador. Pero lo que es esta herramienta es que es 100% práctica. Entonces, lo que yo referiría es que ubiquen a una tercera persona, a una tercera persona que los escuche de manera imparcial y que ustedes puedan tomar el hilo de este tipo de conversación y luego lo hagan a solas. Yo hago muchas conversaciones conmigo misma, cuando me siento un poco aturdida, un poco sobrepasada, un poco inquieta, un poco preocupada, me siento y converso conmigo misma a ver qué pasa. Yo hago mucho trabajo de introspección, de exploración, a ver qué es lo que pasa, cuál es el ruido que me está inquietando, qué es lo que me está pasando. O sea, no entiendo si está todo bien, por qué estoy así, si está todo bien, por qué tengo días contracturadas, si está todo bien, por qué tengo días con indigestión, si está todo bien, porque tengo, ¿saben? Este tipo de, cada quien conoce su cuerpo y sabe cómo funciona, y su mente y su comportamiento. Hay personas que de repente empiezan a manifestar mucha irritación, entonces cuando están muy irritadas, a ver qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, la conversación con uno mismo es una herramienta explosiva, porque al aprender a conversar contigo mismo, aprendes a entrenarte y a descifrarte en aquellos momentos donde eres más vulnerable o en aquellos momentos en que eres más potente. Básicamente te conviertes así como en tu propia maquinita, ¿no? Tú mismo te haces, tú mismo te direccionas, ¿no? Bueno, acá estamos en peligro porque se está presentando esta situación, no tienes unas emociones como tan fortalecidas para esto, o eres muy miedosa, o eres muy insegura, o eres muy acomplejada, o eres muy segura, vamos a afrontar esto. Digamos que es una excelente herramienta para hacer el proceso catártico. Y la tercera es el diálogo individual. Las conversaciones se hacen con terceras personas, el diálogo individual se hace con nosotros mismos. Hay una dinámica que yo les refiero siempre a todos mis participantes, que es tomarse un café contigo. Y te propongo, tómate un café contigo y conversa, a ver qué sale, a ver qué pasa.
Si lo quieres escribir, escríbelo, y si no lo quieres escribir, no lo escribas. Las personas que están ahorita, todo lo hacen evidentemente con el teléfono, lo que hacen es enviarse audios o me envían audios o envían audios y luego se escuchan, ¿no? A ver qué pasa. ¿Qué pasa con el diálogo individual? Que si nosotros, verbalmente, ¿no? Si nosotros hacemos un diálogo en silencio, ¿sí? Pudieran haber muchas justificaciones que se atraviesan y como no nos estamos escuchando, sino que lo que estamos es pensando, entonces no tenemos ese ojo crítico de decir, ya va, esto no es así. Cuando hacemos un diálogo individual, verbalmente, nuestros argumentos se van cayendo en la medida en que vamos hablando. Esto está buenísimo, porque ¿qué pasa? Yo escucho mucha gente, mi trabajo es escuchar a gente. Entonces las personas cuando empiezan a hablar y se empiezan a escuchar con atención, que eso es importante, porque muchas veces creemos que nos estamos escuchando y es mentira, estamos atentos a otras cosas, no nos estamos escuchando. Entonces cuando las personas comienzan a hablar en conversaciones y hablar, inmediatamente se dan la respuesta, porque claro, se están escuchando y están viendo lo que está pasando, ¿no? Entonces, este diálogo individual es buenísimo, porque no solamente te ayuda, los tres te ayudan a conocerte mejor, pero el diálogo te da como esa compañerita, como ese compañerito que eres tú mismo, ¿no? En estos días hablé de llega a acuerdos contigo. Bueno, es esa persona con la que vas a llegar a acuerdo. Entonces, te conviertes tú mismo en tu mejor respaldo. Te conviertes tú mismo como en tu mejor amigo. Te conviertes tú mismo como en un aliado. Entonces, el diálogo individual es muy chévere porque nadie te obliga. No hay presiones, no existe ningún tipo de esquemas donde te tengas que mover. El que es orientado, que son las conversaciones, ese quizás está ajustado a la dinámica que aplique esa persona con la que vas. Pero el diálogo individual no, el diálogo individual es libre, es absolutamente libre. Todos son libres, pero digamos que en algunos, por ejemplo, en la escritura, estás condicionado al papel o a la computadora. En las conversaciones estás condicionado a un tercero que te ayude, que te oriente, hasta que sepas hacerlo solo. Pero en el diálogo individual eres tú contigo mismo. Siempre eres tú contigo mismo, pero en el individual no existen interlocutores. El interlocutor eres tú. Entonces, esta tercera herramienta está muy buena porque te ayuda a encontrarte contigo mismo, no necesitas intermediarios. Así fue que comencé yo a conversar conmigo misma. Luego del diálogo individual, empecé a tener conversaciones conmigo, pues como con una dinámica diferente. Y luego la hago con mis participantes, les enseño a conversar consigo mismos. Los procesos catárticos son aspiradoras que extraen de tu interior todas las impurezas almacenadas que tanto daño hacen a nuestra estabilidad emocional. Muchas veces necesitamos auxilio y un acompañamiento profesional, pero eso no quita la importancia que tiene la relación que debes cultivar contigo mismo. La relación individual que aprendemos a sembrar y que construimos con nosotros mismos es indispensable porque ayuda a que la efectividad de esa dinámica del psicólogo, del psiquiatra o del médico internista o el ginecólogo sea más permeable en nuestra salud física. No es lo mismo hacer resistencia con la mente mientras que la medicina está tratando de hacer su trabajo. Si nosotros hacemos nuestro trabajo, que es una higiene emocional, que son procesos catárticos, que es no callarme las cosas para no intoxicarme, el no callarme no quiere decir que vamos a ser confrontativos, generar otros conflictos. No, me estoy refiriendo a la relación y al vínculo que tenemos con nosotros mismos. En nuestro diálogo individual, tenemos generalmente muchos saboteadores, muchos angustiadores, muchos miedos y son estos elementos los que atentan contra la medicina que podemos estar tomando. Por eso es que si el trabajo individual, personal, introspectivo, de autoconocimiento se hace de la mano de cualquier otro tratamiento que ustedes necesiten, créanme que el efecto va a ser maravilloso. Le pasa a las personas que hacen algún tipo de tratamiento con fe, ¿no?
la fe ayuda a que todo esto como que se canalice mejor en nuestro organismo. No estoy queriendo decir lo que no quiero decir, es decir, son dos cosas diferentes, pero que si se llevan de la mano, el efecto es muchísimo mejor. Yo sufro mucho de contracturas porque yo sé que me preocupo, pero como ya yo sé cómo funciono, entonces entiendo qué es esto, desconecto. El proceso de catarsis no solamente te ayuda a higienizar, sino que te ayuda a conocerte mejor, te ayuda a tener clara cuál es tu identidad, te ayuda a valorarte. El valor que tú tienes cuando tú empiezas a vomitar y a estar mucho más claro es impresionante. Tienes pensamientos más claros, en consecuencia una vida más ordenada y por como conclusión un entorno más saludable porque filtras. Ya no tienes miedo a decir que no, ya no tienes esa cosa de no poner límites porque te da miedo a que te rechacen, a que te dejen por fuera o lo que sea. La catarsis empieza por una necesidad de desahogo, pero termina transformando toda tu vida. Nos vemos.